Ya, ahí estamos. Ok, bien. Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, por este sábado maravilloso, sábado 5 de febrero del año 2022, segundo mes de este año. Agradecemos a Dios, ¿no es cierto?, el poder conectarnos a través de este sistema, dando la bienvenida tanto a mis hermanos que están en Facebook, los que están por Zoom, y también por los que van a ver a través de YouTube, ¿no es cierto?, escuela sabática de hoy, sábado. Damos, como decía, la bienvenida a todos. Para empezar, vamos a entonar el himno Él vive hoy, el himno 436. El himno 436. Ahí está. Bien, agradecemos al Señor, ¿no es cierto?, porque estamos en sus manos. Vamos a hacer una oración para presentarnos en la presencia de Dios, para pedir que Él dirija, ¿no es cierto?, todo este servicio de escuela sabática. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amantísimo y dulce Salvador, en esta mañana queremos agradecerle, Señor, porque usted nos da el privilegio de poder estar, Señor, a través de estas redes sociales, comunicados con cada uno de mis hermanos y sobre todo, Señor, esperando que su Espíritu Santo a través de estas redes hable a nuestras vidas conforme a su amor y a su misericordia y conforme también a su palabra.
En esta hora, Señor, yo ruego también por cada uno de sus hijos que ha podido conectarse y también por aquellos que no podrán, Señor, porque están lejos o porque están enfermos o porque tienen dificultad, Señor, con estos sistemas, Señor, modernos de comunicación. Usted sea siendo su ayudador, su compañía y su protector. Rogamos su dirección en esta mañana, mi Señor, para todo lo que hay que hacer a través del Espíritu Santo. Se lo pedimos todo en los méritos de Jesús, nuestra amado y dulce Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, ahora quedamos, ¿no es cierto?, con los momentos de pedidos y agradecimiento. Si hay algún hermano que tenga algún pedido, algún agradecimiento que quiera hacerlo audible, puede hacerlo. Levante la mano y le escuchamos. Hermana Luisa. Agradecer primeramente a Dios por estar nuevamente conectada a esta escuela sabática. Agradecer a Dios porque nos ha dado la vida, la salud y la fortaleza para poder estar aquí. Agradecer al Señor porque Él me ha estado ayudando en mi trabajo. Hemos avanzado mucho con el Señor. Así que, porque cada vez que entro ahí a esa pieza, a ese taller, le digo al Señor, ya Señor, hoy día nos toca duro, así que hay que hacerlo lo más rápido que se pueda y perfecto como tú lo eres. Así que agradezco al Señor porque he visto la mano del Señor, que Él ha estado ahí, hermano, muy maravillosamente dándome la sabiduría, dándome la inteligencia para poder hacer todas estas cosas que tengo que hacer. Tengo que hacer unos vestuarios en realidad para unas personas. Y para mí este es un proyecto que el Señor me dio, pero así como muy, ¿cómo se puede decir? Para mí fue como temeroso aceptarlo. De hecho, yo cada vez que venía esta niña me hablaba, decía, Señor, ¿lo acepto o no lo acepto? Me puse en oración y le dije al Señor, porque ella dejó un tiempo de hablarme igual, dije, encontré a una otra persona, así que ya me liberé de esto, Señor. Pero mi sorpresa fue que cuando ella me volvió a llamar, me dice, ¿sabe qué? Voy para su casa para que hablemos de trabajo. Y yo me asusté un poco, de verdad que sí. No les miento en decirle que me asusté, porque dije, es harto lo que hay que hacer y es confeccionar cosas de cero y otras que ya están confeccionadas que hay que ponerle muchos detalles y cosas, porque esto es para nuevo tiempo, que es un trabajo que me llegó de nuevo tiempo, donde ellos van a tener que vestirse estos jóvenes y actuar y hacer toda una grabación. Así que para mí, hermano, fue un proyecto dado de Dios, porque yo nunca pensé que podía llegar hasta ese punto, así que estoy muy agradecida del Señor. Y ya le dije al Señor, nosotros entramos los dos juntos ante Dios, Señor, y tú ves lo que haces. Así que estoy muy agradecida porque le decía a mi esposo, me falta poco y ya veo que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho con el Señor, entonces puedo ver la mano del Señor ahí. He orado todos los días por ese proyecto y agradezco al Señor porque Él ayuda a sus hijos cuando uno lo pone por delante a Él primero para todos esos proyectos. Y también agradecer a Dios porque Él está ayudando a Sarita, ya mi esposo está bien, gracias al Señor. Sarita igual está bien, gracias a Dios, ya salieron de su contagio que ellos tenían. Y ahora quiero yo que el lunes, si Dios quiere, voy a hacerme el examen, porque todo había salido negativa. Pero bueno, hasta aquí yo, gracias al Señor, no he sentido nada, ningún problema, ninguna dificultad de nada. Así que hacerme el examen para poder saber que no estoy contagiada y si es que llegara a estarlo, bueno, el Señor me está ayudando para estar bien. Así que le pido al Señor que Él nos siga bendiciendo a mis nietos también. Pido la oración por Leito para que el Señor la siga ayudando, dándole la gracia, la sabiduría a mi pequeña. Y también por Isaí, que ya yo estaba complicada de que él a lo mejor le iba a costar empezar a caminar, hermano, porque como ustedes sabían, muchas veces yo pedí la oración por él por su problema, su cadera. Él tenía displasia en sus dos caderas. Y glorifico el nombre del Señor porque él ya casi camina, hermano. Va a cumplir recién un año el 9 y él ya se está alargando casi a andar, se para solo, se moviliza solo, gatea como un pajarito hermoso.
Entonces para mí es ver la mano del Señor igual allí a mi favor, porque hemos estado orando por él y gracias al Señor que él ya casi ya camina. Se para y se afirma de un lado a otro sin ningún problema. Así que agradecer a Dios porque ahora en marzo él tiene que ir nuevamente a verse el asunto de sus caderas Valdivia. Y el doctor le dijo, mira, que yo creo que el desafío, dijo, de este pequeño es que cuando venga al control en marzo, él ya venga caminando. Y hermano, y el Señor lo está haciendo, lo está haciendo. Así que gracias al Señor y gracias a mis hermanos también que han podido orar por mis nietos. También pido por Mateito que el Señor también lo siga ayudando, cuidando. Por Valky también, mi gordito hermoso, que el Señor también me lo bendiga mucho. Y también tengo una nietecita grandecita que es Nasli, para que el Señor también la ayude a ella este año en su estudio, para que la acompañe. Y también por mi Sarita, porque este año ya es su tercer año de universidad. Tengo mucho, hermano, que agradecer al Señor, así que eso sería por ahora. Bien, agradecemos a nuestra hermana Luisa por su agradecimiento y también por sus pedidos. Vamos, si hay alguien más que quiera hacer algún pedido. Nosotros, hermano José. Muy bien, bienvenido, hermano Gabriel. ¿Cómo estás? Como puede ver, y gracias a Dios, estamos en compañía de nuestra hermana María Magdalena, está nuestra hermana Millán, acá no se alcanza a ver, pero aquí también está mi esposa, y obviamente estoy yo muy contento de que, aunque estemos lejos de ustedes, a través de esta plataforma, podemos estar juntos, podemos estar alabando el nombre del Señor en este maravilloso lugar, y podemos seguir participando de las actividades de nuestra querida iglesia. Así es que para nosotros es un motivo de gozo mayor el que, a pesar de la distancia física, podamos sentirnos tan cerca de ustedes. Así es que hoy día solo queremos dar gracias a Dios por permitirnos este descanso, por permitirnos seguir reforzando este vínculo de amistad, de hermandad, y porque, a diferencia de ocasiones anteriores, Dios hoy día nos ha permitido tener una mejor señal de internet y podemos participar con ustedes. Así que los saludamos con mucho cariño. Feliz sábado a cada uno de nuestros hermanos y muy atentos a nuestra querida escuela sabatina, mi querido hermano. Que el Señor les bendiga mucho, muy bienvenidos. Qué bueno verles. ¿Alguien más, mis hermanos? Vi que llegó mi hermano Wilson también por ahí, a mi hermana Renata, hay muchos hermanos que están conectados. Bienvenidos todos. ¿Alguien más que desea agradecer o pedir en esta mañana a Dios? Por aquí, hermano. Hermano Wilson, díganos. Sí, hermanito, gracias. Feliz sábado para usted, para todos los hermanos que están conectados. Solamente agradecer al Señor porque nos encontramos bien, esta semana estuvimos bien y estamos bien de salud, así que gracias al Señor por eso nomás y bendiciones para todos. Amén. Que el Señor les bendiga. Si no hubiera otro pedido o otro agradecimiento, como escuchamos, ¿no es cierto? Nuestra hermana Luisa pedía por sus nietos, agradecía a Dios por tu trabajo, mi hermano Gabriel por las bendiciones que Dios le ha dado, igual que nuestro hermano Wilson, están bien. ¿Alguien más? Si no, hacemos la oración para ya entrar, ¿no es cierto?, a lo que nos compete. Nadie más. Voy a pedirle a mi hermano Gabriel Iturra que nos dirija con esta oración de agradecimiento a Dios. Amén, mi querido hermano. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos especialmente gracias, Señor, por este maravilloso sábado que podemos disfrutar, Señor, a pesar de la distancia física con cada uno de nuestros queridos hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites seguir teniendo la bendición de adorarte, de glorificar tu nombre, de aprender más de tu palabra, Señor, a pesar de la pandemia que nos azota. Es por ello, Señor, que te agradecemos por nuestros hermanos que, a pesar de haberse contagiado, ya pueden, Señor, estar restaurando su salud. Te agradecemos también, Señor, porque como medida precautoria, tu iglesia, Señor, decidió hacer esta transmisión desde casa por la seguridad de cada uno de sus hijos. Y te agradecemos, Señor, porque cada sábado, Señor, tenemos la bendición de repasar, Señor, lo que hemos aprendido durante la semana y de participar, Señor, en esta maravillosa escuela que tú instituiste para nuestro aprendizaje. Amén. Te pido, Señor, por cada uno de los agradecimientos y pedidos de oración que se han hecho audibles y que están en el corazón de cada uno, que tú, Señor,
atiendan nuestra necesidad, que tú, Señor, nos des lo que nosotros necesitamos, aunque a veces difiera de lo que queremos, y que podamos seguir creciendo en conocimiento y en espiritualidad. Bendice especialmente, Señor, a mi querido hermano José, para que durante este año, Señor, él pueda aún engrandecer más tu obra y podamos tener una más maravillosa escuela sabática. A cada uno de los hermanos que se conectan, despierta en nosotros, Señor, el deseo de estar conectados a la hora para poder, Señor, reforzar el aprendizaje que hemos tenido, disipar dudas, Señor, y estar unánimes, Señor, en el aprendizaje de tu palabra. De la misma forma, todos los servicios que hoy día están, Señor, preparados para alabarte y darte la honra, que estés tú presente en cada uno de ellos. Todo te lo agradecemos, Señor, especialmente nosotros por estar en este hermoso lugar, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un misionero mundial, ¿no es cierto?, que viene desde Timón Oriental, ¿no es cierto? Y tiene un título que se llama Ángeles entre nosotros. Voy a pedirle a mi hermano que nos ponga, ¿no es cierto?, este misionero mundial. Informe misionero Timor Oriental, 5 de febrero, titulado Las golpizas que fortalecieron mi fe. Mi hermana menor me llamó un día muy emocionada. Elisita, me dijo, estoy estudiando la Biblia y lo que aprendo está muy bien. Ven para que estudiemos juntas con los misioneros. Cuando escuché el entusiasmo de mi hermana, sentí mucha curiosidad, así que me encontré con ella y con una pareja de esposos, Juliana y Luis, que eran obreros bíblicos. Por favor, enséñeme la Biblia, les pedí. Yo estaba estudiando en una universidad en Dili, la capital de Timor Oriental. Mi hermana Hermelinda estudiaba en una escuela secundaria en la misma ciudad. Las dos vivimos en una pequeña aldea. Comencé a estudiar la Biblia con la pareja de misioneros casi todos los días. Me fascinaba. Aprendí sobre el amor de Dios por mí. Aprendí que una forma en la que puedo mostrar amor hacia Dios y honrarlo con mi cuerpo, incluyendo lo que como. Aprendí que una gran forma de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:5. Me interesó especialmente leer los 10 mandamientos. Nunca había escuchado el cuarto, que comienza así: acuérdate del sábado para santificarlo. Cuando me di cuenta de que Dios nunca había cambiado el día de reposo al domingo, le pregunté a la pareja de misioneros dónde podía adorar a Dios los sábados. Quiero guardar el sábado, pero ¿dónde hay una iglesia que se reúna los sábados?, pregunté. Tenemos una iglesia en Dili, dijo Luis. Puedes ir allí todos los sábados, añadió Juliana. Hermelinda y yo fuimos a la iglesia juntas. Después de asistir durante 2 semanas, decidimos bautizarnos y unirnos a la iglesia adventista del séptimo día. Nuestros hermanos mayores se pusieron furiosos cuando se enteraron de que habíamos dejado la iglesia en la que nos habíamos criado. Me amenazaron y me golpearon. Ya no estudiarás aquí, me dijo un hermano mío. Te llevaremos de regreso a la aldea, me dijo otro. Mis hermanos me obligaron a dejar los estudios y a regresar con ellos a casa. Me obligaron a comer cerdo y a ir a la iglesia con ellos los domingos. Me sentí desdichada. Tenía que encerrarme en el baño para poder leer la Biblia y llorar, pero las amenazas y las golpizas fortalecieron mi fe. Decidí amar a Dios con todo mi corazón y guardar sus mandamientos. Las amenazas y las golpizas continuaron durante un mes. Mi hermana menor, que afortunadamente pudo permanecer en la capital, me llamó para decirme que la iglesia adventista estaba organizando un programa de capacitación de 2 meses para obreros bíblicos. No había nada que yo deseara más que ser obrera bíblica. Quería ser como Juliana y Luis, que me habían enseñado la Biblia. Quería hablarles a otros de Dios, así que un día me escapé de casa sin decirle nada a nadie. Después de 2 meses de entrenamiento, me hice obrera bíblica. Me encantaba mi trabajo y lo di todo de mí. Oro diariamente por mi familia, especialmente por mis hermanos. Pasaron 2 años y me casé con mi esposo Reinaldo, que es adventista. Nadie de mi familia asistió a mi boda. Sin embargo, gracias a Dios, mi familia ha comenzado a hablarme de nuevo. También estoy agradecida a Dios por 3 niños que ahora están estudiando en la única escuela adventista que hay en Timor Oriental. Por favor, les pido que oren por mis hermanos y por el resto de mi familia.
Oren también para que la escuela pueda enseñar a muchos niños sobre Jesús y su palabra. Su ofrenda del 13º sábado de hace 6 años ayudó a abrir la primera y única escuela adventista del séptimo día que hay en Timor Oriental. La ofrenda de este trimestre ayudará a construir un dormitorio en esa escuela para que niños de aldeas lejanas como Hermelinda, la hermana de Lisita, puedan estudiar. Gracias por hacer preparativos para dar una generosa ofrenda. Bien, el Señor nos bendiga. Este fue el misionero de la semana pasada, del sábado pasado. Pero el misionero de esta semana hablaba sobre ángeles entre nosotros. Luciano y su esposa Jenry dice que eran misioneros en Timor Oriental también, y allí dice que estaban trabajando. Ese es el del día. ¿Ya? Agradecemos al Señor por su amor y su misericordia, ¿no es cierto? Porque Dios nos muestra cómo obreros de Dios siguen trabajando en diferentes partes, trayendo la verdad de Dios. Vamos a pasar a orar. Vamos a orar antes de empezar, ¿no es cierto?, de entrar a este resumen de la escuela sabática de hoy día, que tiene un título que dice Jesús, el sacerdote fiel, ¿no es cierto? Oremos. Amantísimo y dulce Salvador, queremos inquirir en tu palabra. A la verdad, Señor, nosotros no conocemos mucho a veces, Señor, ni entendemos los misterios de su palabra, pero también queremos saber, Señor, instruirnos en ella y saber más de lo que usted desea de cada uno de nosotros. Abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento. Enséñanos, Señor, a comprender su palabra y también lo que usted quiere de cada uno de nosotros. Le ruego en esta hora, Señor, que usted ponga en nuestros corazones el interés, Señor, de estudiar y de aprender. Se lo ruego en los méritos de Jesús, nuestro amado y dulce Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar a un resumen de lo que es esta escuela sabática de hoy día. El título, como le decía, dice Jesús, el sacerdote fiel. ¿Por qué el hombre o la humanidad necesitó un sacerdote? Alguien que lo representara, en otras palabras, delante de Dios. Nosotros sabemos que con la caída del hombre en el pecado, cuando Adán y Eva cayeron, ¿no es cierto?, se apartaron de Dios. Tenemos que recordar que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Por lo cual estábamos todos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. El amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo y el amor del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, permitieron que esta brecha, que esta separación entre Dios y el hombre pudiera ser menor, ¿ya? ¿Y cómo fue esto? A través, ¿no es cierto?, de la venida del Hijo de Dios. Dios envía a su propio Hijo, como dice Juan 3:16, ¿no es cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esto es lo que ocurrió. Dios envía a su Hijo para que esta brecha, esta separación que el pecado causó entre Dios y los hombres fuera menor, ¿ya? Y para ello, ¿no es cierto?, conocemos la vida y muerte de Jesús allí en el madero de la cruz, ¿no es cierto?, permitiendo que el hombre pudiera alcanzar esta comunión con Dios. Pero esta comunión, ¿no es cierto?, es tan importante para nosotros, como dicen en esta mañana, ¿no es cierto?, Jesús, este Jesús que nació, también fue constituido como un sacerdote fiel para los hijos de Dios. Voy a pedir, si algún hermano quiere hacer su comentario o también exponer, hermano, muy bienvenido, ¿ya? Yo soy muy bueno para hablar, así que usted me interrumpe nomás, ¿ya? Interrumpa cuando quiera. Cualquier hermano o hermana que quiera, interrumpa. El día domingo decía un sacerdote en representación de los seres humanos. Primero que nada tenemos que ver quién eran o por qué era necesario que hubieran sacerdotes y qué función cumplían, ¿no es cierto? Dice que los sacerdotes eran escogidos por Dios, ¿ya? Y estos no eran hombres, eran hombres igual que nosotros, pecadores y todo, pero Dios los escogía y estos venían de un linaje especial
que era el linaje de Leví, ¿cierto? De la descendencia de Aarón, ¿ya? Cuando vemos allí, ¿no es cierto?, que Dios le dice a Moisés que aparte a Aarón y a su familia para el sacerdocio, era la función que iban a cumplir. ¿Y cuál era la función de estos sacerdotes? Como vemos, ¿no es cierto?, era interceder entre el hombre y Dios. El sacerdote fue puesto allí para ofrecer holocaustos, para ofrecer, ¿no es cierto?, ofrenda a Dios, para perdón, en otras palabras, o para que el hombre, ¿no es cierto?, pudiera tener la oportunidad de alcanzar salvación. Y conocemos, ¿no es cierto?, la historia que se hacía. Tenemos, ¿no es cierto?, los servicios del templo, que eran de mañana, a mediodía y en la tarde, ¿no es cierto? 3 servicios en los cuales eran dirigidos por los sacerdotes, pero tenemos uno que era anual, que era solamente dirigido por el sumo sacerdote, el cual, ¿no es cierto?, entraba del lugar santo al lugar santísimo para ofrecer este holocausto por perdón de los pecados de los hombres. Dice que entraba 2 veces. Primero entraba a ofrecer el servicio por él y su familia, y después entraba por segunda vez para entrar por la congregación en sí. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos sumos sacerdotes? Como hemos visto, ¿no es cierto? Ellos eran escogidos por Dios, no era una persona común y corriente, sino eran escogidos o elegidos por Dios con esta finalidad. Eso era, ¿no es cierto?, en cuanto al día domingo. Eran hombres que eran puestos por Dios para interceder. Vuelvo a repetir, si alguien quiere hacer algún comentario, hágalo. Segundo, ¿no es cierto?, en el orden de Melquisedec. Mire, yo escuchaba y miraba, ¿no es cierto?, lo que se hablaba. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que Jesús viene del orden de Melquisedec, es por una razón muy simple. Dice que todos los sacerdotes, ¿no es cierto?, que habían que eran escogidos, eran de la tribu de Leví. Recordemos que Dios escogió, ¿no es cierto?, a Leví para cumplir esta misión de ser sacerdote, específicamente de la ascendencia de Aarón, ¿ya? Ahora, Jesús, ¿de qué descendencia venía? ¿De qué tribu venía? Porque aquí estamos hablando de que Jesús es el sacerdote fiel. ¿Jesús de qué descendencia o de qué tribu era? De Judá. De la tribu de Judá. Por lo cual, en forma legal o por la ley, no le correspondía hacer ¿qué cosa? ¿Qué no le correspondía? Si era de Judá y no de la tribu de Leví. Dijimos que todos los sacerdotes eran descendientes de Leví y no de otra descendencia. Por lo cual Jesús entonces no puede ser sacerdote conforme a la ley de los hombres. ¿Sí o no? Hermano, opinen, por eso que me gusta que... Sí. Si Amén, no, mi hermano, así es. Bendiciones. hermana Marta, diga. No podía, ¿no es cierto? Abran los micrófonos nomás y opinen, hermano, si eso es en la escuela sabática, que ustedes puedan expresar lo que ustedes entienden de la escuela sabática. Yo voy a hacer preguntas más que nada. Dijimos entonces que Jesús no es de la tribu de Leví, por lo cual, en forma humana o en forma por la ley de los sacerdotes, Jesús no podía ser sacerdote. ¿Sí o no? Así es. Así es. Ya, y entonces, ¿por qué Dios lo nombra como sacerdote? Encontramos allí, ¿no es cierto?, en Hebreo, donde dice que Jesús es hecho por Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Automáticamente, como hijo de Dios, pasa a ser sacerdote. Pero hay una diferencia. Y dice que es sacerdote no por ordenanza o por ley de Leví, ni tampoco por ordenanza o ley de la tribu de Judá, porque él pertenecía a la tribu de Judá, sino ahora es sacerdote por la orden de Melquisedec. Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Era rey y sacerdote. Ya de Salem.
yo quiero que alguien, algún hermano me busque en Salmo 110, el versículo 4. Voy a hacerlo así porque para que podamos conversar. Salmo 110, versículo 4. Quien lo tenga lo puede leer, hermano, no se haga problema. Verso 4. Salmo 110, versículo 4. Arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, el Salmo 110, que el mismo, la misma parte que toma Pablo allí en el libro de los Hebreos, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, dice que este sacerdote es ordenado como sacerdote por la orden de Melquisedec, como sacerdote eterno. Ahora, Melquisedec, ¿no es cierto?, lo encontramos allí en el libro de Génesis, ¿no es cierto?, cuando Abraham, después de liberar a Lot, que había sido llevado cautivo, ¿no es cierto?, llega a Salem y sale Melquisedec, ¿no es cierto?, con pan y vino, y para bendecir a Abraham, y Abraham, ¿no es cierto?, en ese momento entrega los diezmos de todo lo que había rescatado de esa batalla, y lo entrega. Melquisedec aparece solamente en la Biblia, ahí en Génesis, y también aquí en el Salmo, ¿ya? Y lo vuelve a tomar Pablo para destacar la orden con la cual Jesús es nombrado como sumo sacerdote. Recordemos que de Melquisedec lo único que nosotros sabemos, entre comillas, es que no tiene padre, no tiene madre, ¿no es cierto? No tiene fecha de nacimiento ni tampoco fecha de muerte. ¿Sí o no? ¿Qué nos da a entender esto? Que Melquisedec, ¿no es cierto? Si lo tomamos en forma literal, podríamos decir que es un Dios o una persona, ¿no es cierto?, que no tiene ni vida, o sea, no tiene nacimiento ni tiene muerte, por lo cual podríamos decir que es eterno. Pero realmente es un sacerdote. O sea, no tiene, perdón, no tiene principio ni fin. Claro, es un sacerdote cananita, ¿ya? De Canaán. Este hombre, aunque era rey, porque es el rey de Salem, y es sacerdote, y tenemos que tener este cuidado, porque dice que es el sacerdote del Dios viviente o del Dios eterno. Acuérdense, cuando bendice a Abraham, le dice, el Dios creador del cielo y de la tierra te bendiga. Por lo cual es un sacerdote del Dios Altísimo. Y tenemos que tener este cuidado porque si él es sacerdote, es un sacerdote anterior a lo que eran los sacerdotes levíticos. ¿Sí o no? Porque él fue mucho antes. Por lo cual ya era sacerdote de Jehová. El que está diciendo. ¿Qué me enseña a mí esto? Mire, que Dios en todos los tiempos, en todo el tiempo ha tenido hombres o personas que han servido a Dios verdadero, ¿ya? Como este Melquisedec, ¿no es cierto? Este sacerdote, Dios lo tenía escogido sin ser de la tribu de Leví, ni sin que era judío. Ahora, Melquisedec, hermano, no es, yo sí escuchaba los comentarios que habían, decían que muchos de las personas creen que este Melquisedec en realidad era Jesús, que se había personificado para bendecir a Abraham. Pero la realidad es que Melquisedec es un prototipo o es una imagen de Jesús, ¿ya? No es Jesús, pero sí es una imagen de lo que Jesús iba a ser como sacerdote y como rey. Acordémonos que Melquisedec es rey y sacerdote de Salem. Jesús es rey, ¿cierto? Porque es el rey eterno, y también sacerdote eterno, porque fue ordenado por el Padre. Segundo, dice, Melquisedec era rey y sacerdote, ¿no es cierto? Al igual que nuestro Señor Jesús. O sea, Melquisedec es una representación o una
semejanza a lo que Jesús es. Pero tenemos que recordar que Melquisedec es un hombre, es pecador, ¿no es cierto? Igual que todo. Ahora, vamos a recordar, voy a volver un poco para atrás, recordar que todos los sacerdotes que habían en aquel tiempo, el día martes, ¿no es cierto?, decía un sacerdote eficiente o un sacerdote que cumplió con todas las normas y requisitos. Jesús, hermano, ¿por qué Jesús es eficiente? ¿En qué sentido es eficiente? ¿Cuándo un sacerdote es eficiente? Hermano, la eficiencia de Jesús, el término eficiencia viene dado por la mayor capacidad que tengo yo de hacer un trabajo de buena forma. Recordemos que todos los sacerdotes del linaje de Aarón eran seres humanos como nosotros, y que en su vida el pecado siempre estuvo presente. La Biblia cuenta incluso de que en algunos casos ellos, cuando no habían pedido perdón por sus pecados, en el ejercicio de sus funciones, al entrar al lugar santo, ellos fueron muertos porque no eran dignos de presentarse ante Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, habiendo tomado forma humana, habiendo sido tentado en todo, Él no incurrió en pecado. Por ende, Él tenía una diferencia notable versus un sacerdote humano, porque Él era el único que era sin pecado. Amén. Era sin pecado. Voy a, como dice mi hermano Gabriel, voy a retomar de ahí. Dice que, ¿no es cierto?, todos los sacerdotes que hubieron del linaje de Leví, ya, eran hombres pecadores igual que nosotros. ¿Ya? La única diferencia es que Dios los había escogido para esa función. Ellos, todos los sacrificios, todos los derramamientos de sangre que hacían, en sí, ¿no es cierto?, eran primero por ellos y después por los demás. En cambio, dice que Jesús fue eficiente porque, ¿por qué? Porque Él hizo una sola vez el sacrificio. ¿Sí o no? Con su muerte en la cruz fue una sola vez. Los sacerdotes tenían que hacer sacrificio ¿cuándo? En la mañana, al mediodía y en la tarde, por ellos y por el pueblo, y todos los días, porque su sacrificio no era, como dijera yo, completo. En cambio, el sacrificio que Dios hace en el madero de la cruz, cuando Él dice consumado es un sacrificio completo. ¿Por qué? Porque a pesar que eran sacrificados animales, estos animales no podían perdonar pecado, no podían, ¿no es cierto?, cambiar la vida del ser humano, no podían darle la vida eterna. Pero cuando Jesús muere en el madero de la cruz, cuando este sacrificio es hecho, cuando Él resucita y se transforma en el sumo sacerdote, su sacrificio hace que este sacrificio sea completo. Porque ya dice que Él fue sacrificado una vez y para siempre. Esa es la eficiencia, de que ya no necesitamos más derramamiento de sangre, no necesitamos que haya un macho cabrío para perdón de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio fue hecho. Ahora, la importancia que tiene es que yo debo aceptar a este sacerdote y aceptar su sacrificio en beneficio mío. ¿Ya? La eficiencia es esa. Ahora dice, los sacerdotes son mediadores entre Dios y los hombres. Jesús es nuestro mediador. El día, yo voy a hacer día por día, ¿no es cierto? El día miércoles decía un sacerdote eterno. Y aquí quiero hacer énfasis, vuelvo a repetir, sobre Melquisedec. Melquisedec, ¿no es cierto?, entre comillas, no es eterno. En cambio, nuestro sacerdote Jesús es eterno. ¿Por qué? Dice que todos los sacerdotes de Leví, después de hacer sacrificio, eran pecadores y morían, ¿cierto? Por lo cual eran igual que nosotros, pecamos y morimos. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, Él, ¿no es cierto?, hizo el sacrificio, murió, pero resucitó.
citó. No, Y es un sacerdote eterno. ¿Por qué? Como lo vimos en las lecciones anteriores, ¿no es cierto? Él es un rey eterno y su reino no tendrá fin. Y como sacerdote, es un sacerdote eterno porque su servicio como sacerdote también va a ser eterno. ¿Ya? Quiero recordar lo que pasó el 22 de octubre del año 1844. ¿Se acuerdan qué ocurre al mediodía? El gran chasco. Ya, pero ¿qué más ocurre? Hay un hecho muy importante. Cristo pasó del lugar santo al lugar pasó del santísimo. lugar santo al lugar santísimo. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Santísimo. ¿Y qué está haciendo hoy día este sumo sacerdote en el lugar santísimo? Intercediendo por nosotros, ¿Ya? siendo de mediador por nosotros. Haciendo de mediador. Hermano, yo quiero que usted me entienda. Este sumo sacerdote eterno que está en el reino de los cielos dice que entró al verdadero tabernáculo no hecho de mano de hombre, sino hecho por la mano de Dios. Y está allí intercediendo por usted y por mí. ¿Qué está haciendo? Lo que los sacerdotes de la tribu de Leví hacían, interceder por el pueblo. Recordemos que cuando el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo, el pueblo, ¿qué hacía afuera? En el atrio. ¿Qué hacía mientras el sumo sacerdote estaba adentro intercediendo? Dice que el pueblo estaba orando, rogando a Dios, pidiendo perdón para ser perdonado. ¿Ya? La hermana Elena G. de White dice que en una de sus visiones ve cómo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y dice que muchos están afuera y no se dan cuenta ni observan cómo Jesús pasa de un lugar a otro, y dice que allí, ¿no es cierto?, los que logran ver entran con Jesús al lugar santísimo. Ahora, aquí voy. Hermano, este sumo sacerdote eterno hasta el día de hoy está intercediendo por nosotros. ¿Cuál es la importancia para usted y para mí de haberlo aceptado? ¿Cuál es la importancia para usted de que Jesús sea su sumo sacerdote? ¿Qué importancia tiene en su vida? Hermano Gabriel, ¿Es mi Salvador? ¿Ya? Es mi Salvador y Redentor. ¿Ya? ¿Qué más? Para mí la importancia es que, a diferencia de un sacerdote humano que es igual de pecador que yo, hoy día realmente está intercediendo por mí el único que es capaz de, con su sacrificio, exponer ante el Padre lo mejor que Él saca de mí, y todas las faltas que yo cometo con su sacrificio Él las perdona. ¿Ya? Con su sacrificio Él me presenta a mí digno de alcanzar salvación, cosa que no podría hacer ningún sacerdote terrenal. Por eso para mí es vital que mi sacerdote, mi intercesor, mi abogado sea el Señor Jesucristo. Amén. Mire, Hermano, sí, dígame, hermano Wilson. bueno, yo también quiero aportar lo siguiente, que es diferente cuando uno acepta a Cristo en este mundo como Salvador personal, y es diferente aceptarlo como sumo sacerdote. Entonces, la diferencia está que los hermanos católicos evangélicos pueden aceptar a Cristo porque leyeron en la Biblia, porque alguien le dijo que vino a salvarlo, y lo aceptan como Salvador. Pero es muy diferente la otra etapa, que aceptarlo como sumo sacerdote, porque cuando ellos lo aceptan como Salvador, llegan solamente al lugar santo y no ven que Jesús ya no está ahí, que Jesús dio otro paso, se vistió de sumo sacerdote para iniciar un juicio, y entró a ese lugar para iniciar el juicio para aquel que cree, que le cree a él como sumo sacerdote, que él tiene el poder, el cetro de empezar un juicio. Entonces, se dan cuenta que hay que dar otro escalón en la vida. Aquellos que aceptan a Cristo como Salvador tienen que dar otro escalón y aceptarlo como sumo sacerdote. Y al aceptarlo como sumo sacerdote, entran a donde está el sumo sacerdote, que es el lugar santísimo. Y cuando entran a ese lugar,
también aceptan las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, no hay que quedarse en el lugar santo, porque ahí no tiene derecho a un juicio. Tiene que entrar al lugar santísimo y aceptar a Cristo como sumo sacerdote, y va a tener el derecho de que un día va a ser evaluado para vida eterna o muerte eterna. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Wilson. Como él dice, ¿no es cierto? Debemos aceptar a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Miren, mientras escuchaba a mi hermano Wilson me acordaba de algo. Hermano, nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, también tenemos que aceptarlo como nuestro sumo sacerdote. Cuando yo acepto a Cristo como mi sumo sacerdote, como decía mi hermano Wilson, ¿no es cierto? También acepto el juicio. El juicio, y al aceptar el juicio, también acepto a Jesús como mi abogado y como mi juez. Hermano, qué bendición tenemos nosotros, el pueblo de Dios, de haber conocido, como bien dice, ¿no es cierto? Nosotros es la única iglesia que tiene esta creencia del santuario, ¿ya? No hay otra iglesia que crea o tenga esta creencia del santuario. Todo lo demás conocemos, ¿no es cierto? Como decía mi hermano Wilson, de que Dios nos viene a salvar, de que tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero que está intercediendo por nosotros en el santuario, solamente lo tenemos nosotros. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la ventaja? Que este sumo sacerdote, hermano, aparte de interceder por nosotros, expone él su ejemplo y su vida. Ahora, hay una palabra en la Escritura que dice que nosotros fuimos llamados a hacer ¿qué cosa? ¿A qué lo llamó Dios? A usted y a mí. A ser reales. Real sacerdocio. Ya, pueblo santo apartado del mal. Mi hermano Wilson decía que nosotros tenemos que entrar con Cristo al lugar santísimo, ¿cierto? No nosotros, sino cuando seamos juzgados, nuestras obras, nuestros hechos y todo eso van a ser entrados allí. Hermano, si usted es pueblo santo, si usted es real sacerdocio, ¿qué debe hacer usted ahora? Porque ejemplo, mire, la palabra del Señor dice, ejemplo os he dado. Como yo he hecho, vosotros también hacéis, ¿cierto? Si Jesús es sumo sacerdote e intercede por nosotros delante del Padre, y usted es sacerdote o es llamado a ser sacerdote, pueblo santo, apartado del mal, ¿cuál es su deber ahora? Exhortar a mi prójimo. Ya. Y si yo le dijera que dentro de nuestros deberes también es interceder por los pecadores, que nosotros no los vamos a salvar, es cierto, pero yo debo pedir a Dios por aquellos, por mi familia, por mis hijos, por mis vecinos, ¿qué estoy haciendo? Intercediendo a través de la oración ante el Padre. Intercediendo delante de Jesús, para que Jesús, ¿no es cierto?, interceda delante del Padre. Hermano, acuérdense que usted y yo somos real sacerdocio. Dios nos llamó, yo le decía en el principio, Dios llamó a la tribu de Leví o escogió a los descendientes de Aarón para un ministerio especial, para que fueran sacerdotes, intercedieran por el pueblo. Bueno, al igual que ellos, al igual que todos nosotros, fuimos llamados por Dios a un ministerio especial para ser sacerdotes de Dios, para ser, ¿no es cierto?, embajadores, como usted quiera llamarlo. Dios nos llamó, nos escogió, llamó a todo el mundo. Nosotros decimos, Dios escogió a todo el mundo, sí, pero tenga la bendición que usted fue escogido por Dios en forma especial, para un ministerio especial, para un fin especial, que es ser pueblo santo, apartado del mal, escogido por Dios para un fin, y es a lo mismo para interceder por los pecadores. Cuando Jesús le dice a Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres, en otra palabra le está diciendo, yo te voy a hacer un ministro para traer a aquel que estaba perdido. Jesús dijo, yo no he venido sino a llamar a la oveja perdida, al descarriado, al que está necesitado. Hermano, este sumo sacerdote es eterno, su ministerio es eterno.
Nosotros somos terrenales, somos humanos, pecamos, ¿ya? Dios conoce nuestras faltas, Dios conoce nuestros errores. Él se duele porque Él vivió entre nosotros. Él vino a este mundo, se hizo hombre, conoció el dolor, conoció nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y es por lo mismo que como sumo sacerdote nos entiende, nos comprende mis debilidades, mis flaquezas, mis dolores. Bueno, usted como hijo de Dios, como ministro, disculpe la palabra que voy a ocupar, como sacerdote de Dios, como pueblo santo, debiéramos también tener esta misma inquietud. Los sumos sacerdotes tenían que ser santos, misericordiosos, ¿no es cierto? Compasivos. Usted, como pueblo de Dios, como apartado del mal, como pueblo santo, debe ser misericordioso, santo, compasivo, benevolente, ¿no es cierto? Apartado del pecado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted está en este momento, ¿no es cierto?, cumpliendo el ministerio que Dios lo llamó a cumplir. Finalmente, dice, para resumen, dice, en esta hora, hermano, tenemos que darnos cuenta que este sumo sacerdote, Jesús, ¿no es cierto?, es un sacerdote fiel porque Él cumple lo que prometió, lo que ha prometido y está cumpliendo hasta el día de hoy. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, cada día a poder a comprender y entender, hermano, la importancia que tenemos nosotros dentro de este ministerio. Nosotros a veces decimos que el único que tiene el trabajo como llamar a alma o dar es el pastor. Usted y yo somos pueblo santo, apartado del mar, ¿no es cierto? Un real sacerdocio. Le voy a decir algo, ¿eh? Hermano, créaselo. Crea que usted también pertenece a este sacerdocio, porque Dios lo llamó, Dios lo escogió. Usted no llegó porque usted quiso. Usted no está en la iglesia porque usted quiso llegar a la iglesia. Usted está en la iglesia porque Dios lo llamó, porque Dios lo escogió, porque Dios lo necesita para traer a aquel que está perdido en el mundo. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude. No sé si hay alguien más, antes de pasar a cantar el último himno, que quiera hacer alguna intervención o quiera aportar algo más. Yo creo que quiero decir algo que tengo en mente, que yo creo que, como dice usted, que nos creamos el sacerdocio, yo creo que cada varón, cada cabeza del hogar es un sacerdote. Y el primer ministerio que el Señor nos ha dado es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, para poder dejar el legado cuando uno ya no esté, y ellos también puedan seguir con este legado del sacerdocio en sus hogares, como padres, como hijos. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos tal vez hijos, hermanos, familiares que no conocen y que nosotros sí conocemos. Y que eso es lo que la importancia de que nosotros evangelicemos, porque el Señor nos va a decir, evangelizaste a tu hermano, evangelizaste a tu hermana, a tu esposa, a tu amigo, a tu hijo. Entonces el Señor va a tomar cuenta, porque yo creo que es el primer ministerio que el Señor nos ha dado a evangelizar como sacerdotes, como pueblo santo de Dios, es en el entorno en el que yo vivo. Después, cuando nosotros hacemos eso, tenemos la libertad de poder salir y predicarle al vecino, predicarle a los demás. Mientras nosotros no hagamos ese ministerio primero en nuestra vida personal con Dios y después con nuestra familia, yo creo que nosotros vamos a tener esa libertad, como digo, para poder predicarlo. Porque mientras no lo hagamos, no tenemos libertad para poder testificar y predicar, porque si nosotros vamos y le predicamos a la vecina, y la vecina nos dice, bueno, usted me está predicando a mí de un Dios grande, poderoso, que sé yo, y que hace cambios, y tal vez ya ve mi hijo, mi hija, que no es una buena persona, que tal vez tiene sus vicios, que tal vez tiene esto, que tiene esto otro. Entonces, eso nos amarra a veces para poder testificar. Entonces, por eso el primer ministerio que yo siempre he pensado que el Señor nos ha dado, yo como madre, fue el ministerio de mis hijos.
Yo nunca he dado un curso bíblico afuera, pero sí he tratado de mantener a mis hijos dentro de la casa del Señor y les he tratado de inculcar siempre que Dios es primero en todo. Entonces, cuando uno hace eso, uno después ve los frutos y uno puede predicar con libertad. Amén. ¿Alguien más que quiera, antes de terminar? Hermano Gabriel, hermano Wilson, ¿algún hermano que quiera hacer su aporte? Yo me quiero colgar de las palabras de nuestra hermana Luisa en el sentido de que hay muchas personas que han abandonado la iglesia porque se han decepcionado de alguien, de algún líder religioso, de la actitud de algún hermano. Entonces, como ella muy bien dijo, a veces nosotros en la letra podemos saber mucho. Nosotros podemos citar textos de memoria con versículo y capítulo, pero lo más importante creo que es nuestro testimonio y que nosotros podamos evangelizar sin abrir la boca. Que nuestra vida vaya en armonía con lo que creemos, que nuestras acciones vayan en sintonía con la fe que profesamos y que no dejemos que el enemigo nos tiende donde nos duele. A veces el enemigo, porque yo puedo ser una persona que no me cuesta congregarme, que no me cuesta estudiar, que no me cuesta hacer muchas cosas, sin embargo, el enemigo me puede atacar a lo mejor en la relación con mi esposa, me puede atacar en la relación con algún vecino, me puede atacar en la relación con algún dirigente de la iglesia. Entonces, nosotros, como usted también dijo muy bien, somos llamados a ser linaje escogido y real sacerdocio. No quiere decir que este linaje escogido o el real sacerdocio no vaya a enfrentar problemas, pero es ahí donde tenemos que tomarnos de la mano del Señor para vencer esa tentación y si somos heridos en alguna batalla, tener la capacidad para levantarnos y seguir dando la pelea. Eso quería aportar, hermano. Bien, el Señor bendiga a nuestro hermano Gabriel. Hermano, Agradecemos, ¿cierto? Agradecemos esta bendita oportunidad. Me estoy desconectando, hermano, porque me le va la batería del computador. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano, si no hay otra... no, cortito. Sí, dígame, hermano Wilson. Cortito, para lo que tenemos que tener una esperanza, hermano, de que Dios tiene un regalo, diríamos, para el pueblo adventista del séptimo día, que creyeron en el mensaje del tercer ángel y que creyeron en Cristo como somos sacerdotes. El regalo es que dice que el Padre, poquito antes que venga Cristo, va a resucitar a todos aquellos que murieron en la esperanza del mensaje del tercer ángel. O sea, va a resucitar a todos los que entraron al lugar santísimo de 1844 para adelante y que finalmente creyeron en Cristo como sumo sacerdote y fueron en el juicio sentenciados a vida eterna. Entonces, esa es una gran ventaja, hermano, y una esperanza que el pueblo adventista tiene en el futuro. Sí, sí. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a poder entender esta bendición, como dice nuestro hermano Wilson, ¿no es cierto?, de que somos escogidos y llamados por Dios para esta bendición, un día alcanzar, ¿no es cierto?, la vida eterna. Estoy trabajando con el computador porque me le quiere apagar. Bien, hermano, voy a pedirle a mi hermano que nos ponga el himno final, que es Más de Jesús, el himno 445. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar.
Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Bien, agradecemos al Señor, ¿no es cierto?, por este maravilloso sábado. Voy a pedirle a mi hermano Wilson, caso nos pueda hacer la oración final, hermano Wilson. Amén. Dios eterno, Padre nuestro, le queremos darle las gracias, Señor, en este momento de poder repasar el estudio de su palabra, porque usted nos puede instruir, nos puede orientar, nos puede ampliar nuestra mente, Señor, en el conocimiento de su palabra, donde nosotros tenemos paz, esperanza, de que tenemos un futuro seguro, Señor, donde sabemos en quién hemos creído, en nuestro Dios, en Jesús como nuestro Salvador, Redentor, sumo sacerdote, y al final Él es abogado y juez, y está todo garantizado para que nosotros en este caminar hacia la vida eterna podamos llegar con nuestra familia. Bendícenos, Señor, a los que hemos participado, bendice también a nuestros familiares, a la iglesia en general, y que nos podamos gozar en el segundo servicio y en todo lo que se haga en este día santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Los esperamos entonces el próximo sábado. Que el Señor les bendiga.